Desperté a las 3 de la mañana con el olor del cuarto todavía en la ropa. No era un olor a cerrado, ni a polvo, ni a ese aire quieto que dejan los pisos vacíos durante meses. Era otra cosa. Algo que no supe nombrar esa noche, ni tampoco a la mañana siguiente, ni durante las semanas que vinieron después. Lo que sí supe, desde el primer instante en que abrí los ojos en esa oscuridad, fue que algo en aquella habitación había cambiado mientras yo dormía, o que algo en mí había cambiado al estar dentro de ella. 3 meses. Eso fue todo lo que aguanté. Me llamo Daniela Voss. Soy psicóloga clínica especializada en duelo y trauma. Llevo 23 años trabajando con personas que han perdido a alguien y no saben cómo seguir viviendo. He acompañado a más de 1,400 familias a través de la muerte. He leído todos los estudios, he aplicado todos los protocolos, he escuchado miles de horas de dolor humano sin derrumbarme. La fe, para mí, era territorio ajeno. No hostil, simplemente ajeno, como un idioma que otros hablan y que yo nunca había necesitado aprender. Hasta que alquilé ese piso en Milán, en el otoño de 2021, sin saber quién había vivido allí antes de mí. Y lo que me pasó en esa habitación todavía no tiene explicación dentro de ningún protocolo que yo conozca. Hay 3 cosas que necesito contarte antes de seguir, porque las 3 me tardaron años en entender. La primera es lo que sentí el segundo día, cuando encontré debajo del escritorio algo que no puse yo. La segunda es la frase que escuché en ese cuarto a las 4 semanas de vivir allí, una noche en que estaba completamente despierta y completamente sola. Y la tercera es lo que descubrí cuando llevé ese objeto que encontré al único sitio donde tenía sentido llevarlo, 16 meses después de haber abandonado ese piso a toda prisa, como si el suelo me quemara bajo los pies. Antes de seguir, necesito hacer una pausa de apenas unos segundos para agradecer a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal. A Ramón Clivil, a María Pérez y a Sisipiri Industrias. Gracias. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Que su nombre siga vivo es gracias a personas como vosotros. Y ahora déjame volverte al cuarto, porque todavía no te he contado lo peor de esa primera noche. Llegué a Milán el 3 de septiembre de 2021. El contrato de arrendamiento era por 12 meses con opción de prórroga. El piso estaba en el barrio de Porta Romana, en un edificio de 4 plantas construido en los años 50, con escaleras de mármol oscuro y ventanas que daban a un patio interior donde crecía una higuera torcida. El alquiler era razonable para el centro. La agencia inmobiliaria me dijo que el piso había estado vacío durante 8 meses porque la familia anterior había tardado en vaciar las pertenencias de su hijo, que había muerto allí de joven. No me dieron más detalles. Yo no pregunté. En mi trabajo, uno aprende a no preguntar lo que no le corresponde saber todavía. Me instalé en 3 días. Traje lo mínimo: el ordenador, las cajas de los libros profesionales, la ropa para 2 estaciones, el colchón nuevo que compré en una tienda de la Corso di Porta Romana porque me negaba a dormir sobre el del anterior inquilino. La habitación principal tenía una ventana hacia el norte, un armario empotrado de puertas correderas y un escritorio de madera clara pegado a la pared. El escritorio me gustó desde el principio. Era una pieza limpia, con una sola gaveta estrecha en el centro y 2 baldas abiertas a los lados. La primera semana dormí bien, 8 horas, 9, sin interrupciones. Lo atribuí al cansancio del traslado. La segunda semana empezaron los sueños. No te voy a decir que eran sueños extraordinarios en su contenido. No aparecía ninguna figura luminosa, ninguna voz que decretara cosas desde arriba. Eran sueños normales en su textura, pero había en todos ellos un detalle que se repetía con una precisión que empezó a incomodarme. En todos, sin excepción, había un chico de unos 15 años sentado frente a ese escritorio. No me miraba, escribía. Y en todos los sueños, cuando yo me acercaba a ver qué escribía, la imagen se disolvía justo antes de que pudiera leer nada.
El detalle que me inquietó no fue el chico, fue el escritorio, porque el escritorio del sueño era exactamente el mismo que tenía yo delante cada mañana cuando me despertaba. Contabilicé los sueños con fecha. Los anoté en el cuaderno de campo que siempre tengo junto a la cama por disciplina clínica. Desde el 7 de septiembre hasta el 14 de septiembre, 6 noches consecutivas. El mismo chico, el mismo escritorio, la misma disolución justo antes de que yo pudiera leer. El 15º día, mientras buscaba un cargador que se me había caído detrás del mueble, metí la mano en el espacio estrecho entre el escritorio y la pared. Mis dedos tocaron algo plano, fino, con textura de cartón. Lo saqué con cuidado. Era una tarjeta de imagen religiosa del tamaño de un marcapáginas, una estampa devocional. En el anverso había una fotografía, un chico joven, sonriente, con el pelo oscuro y los ojos claros de quien no ha vivido todavía lo suficiente para perder esa claridad. En el reverso, una oración en italiano y 2 fechas: 3 de mayo de 1991, 12 de octubre de 2006, y un nombre: Carlo Acutis. Guardé la estampa dentro de mi cuaderno de campo. No supe qué hacer con ella todavía, pero la guardé. Eso fue antes de la palabra 2000 de esta historia. Y esa estampa no la volví a abrir hasta 16 meses después, en un lugar que todavía no había visitado nunca, en una ciudad que todavía no sabía que iba a necesitar. La tercera semana fue cuando el piso empezó a comportarse de una manera que no cuadraba con ninguna explicación que yo pudiera sostener profesionalmente. No estoy hablando de puertas que se abren solas ni de luces que parpadean. Soy psicóloga clínica. Conozco perfectamente los mecanismos de percepción selectiva, la apofenia, la tendencia del cerebro en duelo o en estrés a fabricar patrones donde no los hay. Sé cómo el agotamiento distorsiona los sentidos. Me paso el día explicándoselo a mis pacientes. Lo que empecé a registrar, con la misma metodología que uso en cualquier evaluación clínica, era esto: la temperatura de esa habitación. Tengo un termómetro digital de habitación que llevo en todos mis traslados porque tengo tendencia a la rinitis crónica y necesito controlar la humedad y la temperatura del aire donde duermo. El modelo es un GOVH 5075, calibrado en fábrica con una precisión declarada de +/- 0,5 grados centígrados. Desde el primer día en ese piso había marcado una temperatura estable de entre 18 y 20 grados, que era lo esperable para esa época del año en Milán, con la calefacción central aún sin conectar. El 21 de septiembre registré la primera anomalía. A las 3 de la madrugada, sin que yo hubiera tocado ninguna fuente de calor, el termómetro marcó 23 grados centígrados y 2 décimas en la habitación donde dormía. El pasillo, según el segundo termómetro que instalé esa misma semana en la entrada, marcaba 17 grados con 8 décimas. Una diferencia de 5 grados y 4 décimas entre 2 espacios separados por una puerta entreabierta y 4 metros lineales de aire. Lo verifiqué con un tercer termómetro, uno de mercurio antiguo que tenía en el botiquín. 22 grados con 5 décimas, dentro del margen de error entre instrumentos. Busqué la causa. Revisé la conducción de calefacción. Fría. Revisé si había algún aparato electrónico que estuviera generando calor. Nada encendido. Revisé si la pared que compartía con el piso vecino transmitía calor de alguna fuente externa. Puse la palma de la mano sobre cada metro de esa pared durante 30 segundos. Temperatura uniforme, sin foco. A las 4 de la mañana la temperatura había vuelto a 19 grados con 1 décima. La anomalía había durado, según mis registros, aproximadamente 50 minutos. Lo anoté. Lo catalogué bajo el epígrafe de anomalía térmica pendiente de explicación y lo dejé estar. 4 noches después volvió a ocurrir. Esta vez a las 2:47 de la madrugada. Esta vez 24 grados con 7 décimas. Y esta vez duró 1 hora y 18 minutos. Y lo que me resultó imposible de ignorar no fue la temperatura en sí. Fue lo que ocurrió a los 52 minutos de ese intervalo,
cuando yo estaba sentada en la cama con el cuaderno en las rodillas, registrando datos. Escuché una voz. No te voy a decir que era sobrenatural en su timbre ni en su volumen. Era una voz baja, de adolescente, completamente tranquila. Provenía, según mi percepción espacial, del ángulo del cuarto donde estaba el escritorio. Y lo que dijo, con una claridad que no admitía interpretación, fue esto: no tengas miedo de lo que no entiendes todavía. Me quedé inmóvil. 4 segundos. 10. 20. Nada más. Levanté la persiana. El patio interior estaba vacío. La higuera quieta. La temperatura exterior, según la aplicación del móvil, era de 11 grados. No había nadie en el patio. No había ninguna ventana abierta en el edificio vecino. No había ninguna fuente de sonido que yo pudiera localizar. Eso fue el segundo open loop que te planteé al principio. Ahora ya sabes cuándo ocurrió. Pero todavía no sabes qué significa. Porque lo que descubrí a la semana siguiente sobre quién había vivido en ese piso antes que yo, sobre qué había hecho ese chico en ese escritorio exacto, lo cambiaba todo. Me tomó 5 días rastrear la historia. No fui yo quien empezó. Fue mi vecina del segundo, una mujer de 72 años llamada Lidia Ferrante, que me paró en el descansillo el martes con una bandeja de galletas de avena y una expresión en la cara que mezclaba amabilidad con algo que se parecía a la precaución. Me preguntó si dormía bien. Le dije que razonablemente bien. Me preguntó si el cuarto me resultaba tranquilo, y algo en su tono me hizo detenerme. Le dije que había algunas anomalías que no acababa de entender. Asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Luego me dijo que el chico que había vivido en ese piso había muerto el 12 de octubre de 2006, 15 años antes. Que tenía 15 años. Que era un chico extraordinario. Que todo el edificio lo quería. Que había pasado sus últimas semanas en casa antes de ingresar al hospital. Y que en esa habitación, en ese escritorio, había pasado cientos de horas delante del ordenador, haciendo algo que ella no acababa de entender bien, algo relacionado con milagros y con una especie de archivo o museo que él estaba construyendo solo. Me dijo su nombre. Ya lo sabía. Estaba escrito en el reverso de la estampa que yo había guardado en mi cuaderno de campo. Carlo Acutis. Esa tarde busqué todo lo que pude encontrar. Tardé 2 horas en construir el primer mapa básico. Carlo había nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, hijo de Andrea Acutis y Antonia Salzano. La familia se había instalado en Milán cuando él era muy pequeño. Había estudiado en el Colegio Marcellin de Milán. Había aprendido informática de manera autodidacta desde los 9 años. Había construido, entre los 11 y los 15 años, una base de datos digital de más de 160 milagros eucarísticos documentados a lo largo de la historia de la Iglesia, con fuentes primarias, coordenadas geográficas, fechas, nombres de testigos y fotografías de cada caso. Una obra de catalogación que los historiadores que la revisaron después estimaron en varios miles de horas de trabajo, producida por un adolescente sin formación académica especializada. El 12 de octubre de 2006 ingresó en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia promielocítica aguda, tipo M3. Había ofrecido su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, según declaración propia recogida por su madre. Murió ese mismo día, a los 15 años y 160 días de vida. 169 milagros eucarísticos catalogados, 169 días entre su cumpleaños y su muerte. Ese dato me detuvo. Lo verifiqué 2 veces con calculadora. Era correcto. Guardé la pantalla del ordenador y me quedé mirando la estampa que había sacado de nuevo del cuaderno. La fotografía del chico, el pelo oscuro, los ojos claros. Y entonces entendí por qué los sueños siempre lo mostraban sentado frente a ese escritorio, porque ese era su escritorio, el mismo, exactamente el mismo. La familia no se lo había llevado. Yo había estado durmiendo,
trabajando y viviendo durante 3 semanas a 2 metros del escritorio donde Carlo Acutis había construido durante 4 años el archivo más completo de milagros eucarísticos jamás realizado por una sola persona en la historia de la Iglesia. Y la temperatura de ese cuarto no se explicaba, y la voz que había escuchado tampoco, y eso era solo el principio del problema, porque lo que descubrí sobre los registros de temperatura de la habitación anterior a mi llegada abrió una pregunta que yo tardé meses en siquiera formularme correctamente. Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro, permíteme decirte algo antes de seguir. Desde que empecé a investigar la historia de Carlo, llevo conmigo un rosario hecho en su memoria, con cuentas en forma de rosa, el mismo símbolo que aparece repetido en su iconografía. Si quieres tenerlo cerca y rezarlo cada día, o regalárselo a alguien que lo necesite, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré en el archivo de la administración del edificio la semana siguiente cambió la escala de todo lo que te estoy contando. La administradora del edificio se llamaba Grazia Bonetti. Llevaba 31 años gestionando ese inmueble. La encontré en su oficina del Bajo el jueves siguiente con una carpeta de registros que ella misma había llevado con una fidelidad casi burocrática desde que empezó. Le pregunté si el piso había tenido alguna incidencia técnica en la calefacción o en el aislamiento térmico de la habitación principal. Me miró con esa expresión específica de quien ha tenido una conversación parecida antes. Me dijo que no, que el aislamiento era correcto, que la conducción de calefacción central pasaba por el pasillo, no por la habitación. Y luego me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo que los 3 inquilinos anteriores a mí habían reportado anomalías térmicas en esa habitación. Los 3, en periodos distintos, con intervalos de tiempo que oscilaban entre 2 semanas y 4 meses después de instalarse. Ninguno había podido explicarlas. Ninguno había permanecido más de 5 meses en el piso. Pregunté si había algún registro escrito de esas incidencias. Abrió la carpeta y me mostró 3 fichas. La primera correspondía a un inquilino de 2016, un ingeniero de 43 años que había reportado la anomalía térmica por escrito el 28 de noviembre de ese año y había rescindido el contrato el 15 de enero de 2017. La segunda correspondía a una pareja de 2018 que había rescindido en marzo, también después de 4 meses. La tercera, a una estudiante de doctorado que había aguantado hasta los 5 meses en 2020, también con reporte de anomalía térmica registrado. 4 inquilinos, contándome a mí. 4 registros de la misma anomalía en la misma habitación. Ninguna explicación técnica. Pedí permiso para fotocopiar las fichas. Grazia Bonetti me las cedió sin dificultad, con esa resignación tranquila de quien ha aprendido a no tener una explicación para todo. Esa noche volví a los datos de mi termómetro. Reconstruí la cronología desde el 21 de septiembre. 4 episodios en 15 días. Duraciones de 50 minutos, 78 minutos, 44 minutos y la más larga, de 1 hora y 53 minutos. Temperatura máxima registrada, 25 grados con 2 décimas. Temperatura mínima en el mismo intervalo registrada en el pasillo, 16 grados con 6 décimas. El diferencial máximo entre la habitación y el pasillo en el mismo instante, 8 grados y 4 décimas. Ese diferencial no se explica con ningún modelo de conducción térmica estándar a través de una puerta entreabierta de madera maciza de 4 centímetros de grosor y 1,80 m de altura. Lo calculé. Lo recalculé con las fórmulas de transferencia de calor por conducción que saqué de un manual de física de edificación que descargué esa misma noche. El diferencial físicamente esperable entre esos 2 espacios con una puerta entreabierta en las condiciones del edificio era de 1,2 grados centígrados, máximo 2 grados en condiciones extremas. 8 grados y 4 décimas era físicamente imposible sin una fuente de calor activa dentro de la habitación.
No había ninguna fuente de calor activa dentro de la habitación, y eso me dejó en un sitio muy incómodo. O mis instrumentos estaban fallando de una manera sistemática y coordinada, que era improbable dado que había verificado con 3 termómetros distintos, o estaba ocurriendo algo que la física del edificio no explicaba. Esa semana planté el cuarto open loop que te mencioné. El cuarto misterio, el más técnico de todos, era este: ¿quién o qué producía ese calor? Y la respuesta no llegó donde yo esperaba. Llegó de la fuente más inesperada, que era la propia madre de Carlo. Encontré a Antonia Salzano, o más exactamente encontré una entrevista larga que ella había dado a una publicación católica italiana en la que describía los últimos meses de Carlo con un nivel de detalle que a mí, como psicóloga especializada en duelo, me resultó extraordinario, no por el dolor. El dolor en ella era claro y real, sino por la precisión. Hablaba de su hijo con la exactitud de alguien que ha revisado cada memoria 1000 veces para no perder nada. Y en esa entrevista había un fragmento que se me quedó en los ojos durante varios minutos antes de poder seguir leyendo. Antonia decía que Carlo, en sus últimas semanas en casa, antes de ingresar al hospital, había pasado muchas horas en su habitación frente al ordenador, que en varias ocasiones, cuando ella entraba a llevarle algo de cenar, notaba que la habitación estaba caliente de una manera que no correspondía a la temperatura del resto del piso. Que se lo comentó una vez a Carlo y que él le respondió algo que ella no entendió del todo en ese momento, pero que no olvidó nunca. Le dijo que cuando uno está en la presencia real de algo, la temperatura cambia. Antonia pensó que hablaba de la pantalla del ordenador o de la calefacción, pero Carlo negó con la cabeza y siguió escribiendo. Leí ese párrafo 3 veces. Luego busqué la entrevista original en italiano para verificar la traducción. La encontré. El párrafo estaba. La cita era textual. Quando si è in presenza reale di qualcosa, la temperatura cambia. Cuando uno está en la presencia real de algo, la temperatura cambia. Carlo Acutis había pasado sus últimos meses de vida vivo catalogando los milagros eucarísticos de la Iglesia. El corazón de esa fe, lo que los católicos llaman la presencia real, es la doctrina según la cual en la Eucaristía Cristo está presente de manera real y no solo simbólica. Había 169 casos documentados en su base de datos en los que esa presencia se había manifestado de maneras físicamente verificables. Hostias que sangraban, que flotaban, que resistían la descomposición durante siglos, casos con análisis de laboratorio, con fechas, con coordenadas, con nombres. Y ahora yo tenía 4 registros de una anomalía térmica inexplicable en la habitación donde ese chico había hecho todo ese trabajo. El problema dejó de ser técnico en ese instante. Hasta ese momento era una anomalía de temperatura. Ahora era una pregunta sobre la naturaleza de lo que había ocurrido en ese cuarto durante 4 años. Y yo tenía en mi cuaderno de campo una estampa con su fotografía y su nombre que había encontrado debajo de ese mismo escritorio, que todavía no había llevado a ningún sitio, que todavía no había entendido completamente, pero que ya sabía que no podía ignorar. La frase que había escuchado aquella noche volvió a mí en ese instante con una claridad diferente. No tengas miedo de lo que no entiendes todavía. Todavía no entendía casi nada, pero ya no tenía tanto miedo. El siguiente nivel de verificación lo busqué en los registros científicos que rodeaban a Carlo Acutis, no en los testimonios devocionales, sino en los documentos del proceso de beatificación. La Iglesia Católica tiene un procedimiento de verificación de milagros que involucra médicos, científicos y teólogos en fases separadas. Para que un fenómeno sea reconocido como milagro, debe superar un análisis médico independiente que descarte todas las causas naturales conocidas. El estándar de prueba, aunque nadie fuera de los ambientes eclesiásticos lo menciona mucho, es más exigente de lo que la mayoría de la gente imagina. La Comisión Médica del Vaticano no busca lo sobrenatural, busca eliminar lo natural. Lo que no puede eliminarse, lo que no tiene explicación dentro de la medicina contemporánea, es lo que llega a los teólogos.
El primer milagro atribuido a la intercesión de Carlo Acutis ocurrió en Campo Grande, Brasil, en el año 2013. Un niño llamado Mateus, de 1 año y medio de edad, había nacido con una malformación grave del páncreas que hacía imposible la digestión normal. El diagnóstico médico indicaba que sin intervención quirúrgica el niño no sobreviviría. Su familia, que conocía la figura de Carlo Acutis a través de una exposición de sus milagros eucarísticos que se exhibía en la ciudad, rezó ante una reliquia de Carlo. El niño se curó de manera completa y sin intervención quirúrgica. Los exámenes posteriores no encontraron rastro de la malformación. La Comisión Médica del Vaticano revisó los expedientes clínicos. La curación fue clasificada como médicamente inexplicable. El segundo milagro, el que permitió la canonización de Carlo en septiembre de 2025, involucró a una joven costarricense llamada Valeria Valverde, que había sufrido un traumatismo craneal grave en el año 2022 y se recuperó de manera completa después de que su familia rezara ante reliquias de Carlo. La recuperación excedió cualquier pronóstico médico. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 por el Papa Francisco en Asís. Fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo. Estos son hechos verificables, están en los archivos oficiales de la Santa Sede. Pero lo que me importaba en ese momento no era la canonización futura, que en el otoño de 2021 todavía no había ocurrido. Lo que me importaba era una pregunta mucho más personal y mucho más incómoda. ¿Por qué yo? ¿Por qué una psicóloga clínica agnóstica de 47 años, sin ninguna historia devocional, sin ninguna conexión previa con Carlo Acutis, sin ningún motivo aparente, había terminado viviendo exactamente en el piso donde él había construido su obra, durmiendo exactamente en su habitación, registrando exactamente la misma anomalía térmica que su propia madre había registrado mientras él todavía vivía? La pregunta era, clínicamente hablando, la pregunta equivocada. Los profesionales de la salud mental sabemos que la búsqueda de sentido personal en los eventos aleatorios es un mecanismo adaptativo del cerebro humano, no una evidencia de que el sentido exista realmente. Pero yo tenía 4 registros de temperatura imposibles y una voz que había escuchado completamente despierta en un cuarto vacío, y tenía una estampa en mi cuaderno de campo que no había puesto yo, y tenía los sueños, y tenía la frase de Antonia Salzano sobre la temperatura. Individualmente, cada cosa tenía una explicación posible. Apofenia, fatiga, transferencia proyectiva, déficit de atención selectiva. Juntas formaban un patrón que como investigadora clínica yo no podía descartar sin investigar más. La investigación me llevó al cuarto loop menor, el que te prometí cerrar antes de llegar a la mitad de esta historia. Volví al manual de física de edificación. Esta vez no busqué la transferencia de calor por conducción. Busqué la capacidad calorífica del aire en espacios cerrados. Un cuarto de 22 metros cuadrados con 3 metros de altura tiene un volumen de 66 metros cúbicos. La capacidad calorífica del aire seco, a presión estándar, es de aproximadamente 1002 joules por kilogramo por grado centígrado, y la densidad del aire a 20 grados centígrados es de aproximadamente 1,2 kilogramos por metro cúbico. Esto significa que para calentar ese volumen de aire desde 19 grados hasta 25 grados centígrados en 50 minutos, sin pérdidas por transmisión a través de las paredes, se necesitaría una potencia de aproximadamente 112 vatios sostenidos durante ese tiempo. 112 vatios. El equivalente a una bombilla incandescente grande. No es una cantidad de energía enorme, pero es una cantidad de energía concreta, medible, que tiene que venir de algún sitio. No había ninguna fuente de esa energía en el cuarto. Lo busqué. Con una cámara termográfica que alquilé por 2 días, revisar cada superficie de esa habitación en condiciones de temperatura basal a las 11 de la mañana, con luz natural.
La cámara FLIR E6-XT que conseguí tiene una resolución de 240 por 180 píxeles y una precisión de +/- 2 grados centígrados, perfectamente adecuada para detectar fuentes de calor en paredes, suelos y techos. El resultado fue un mapa térmico completamente uniforme. Ninguna zona caliente, ningún foco, ningún puente térmico activo. Y ahora el problema era distinto, porque habían desaparecido las dos explicaciones técnicas que me quedaban. No era la calefacción, no era un foco oculto en las paredes. Lo que quedaba era una sola posibilidad, que era la que yo más me resistía a formular. La energía estaba llegando de un sitio que yo no sabía cómo medir, y esa era la respuesta al cuarto loop menor. La pregunta sobre el origen del calor no tenía respuesta física, pero tenía una respuesta que Carlo Acutis había dado a su madre años antes de que yo llegara a ese cuarto. Cuando uno está en la presencia real de algo, la temperatura cambia. Ahora ya sabía qué producía el calor, aunque no supiera cómo. Lo que todavía no sabía era para qué. Hay algo que quiero pedirte si esta historia te está llegando de verdad. Puedes hacer algo concreto para mantener viva la memoria de Carlo. Hacerte miembro de este canal es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde descansa su cuerpo, en Asís. Lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu manera de caminar en esto junto a mí. Y ahora déjame contarte lo que descubrí la semana siguiente sobre la base de datos que Carlo construyó en ese escritorio, porque hay en ella un dato que yo nunca he visto citado en ningún sitio y que lo explica todo de una manera diferente. Carlo Acutis no construyó solo una base de datos de milagros eucarísticos. Construyó, con una meticulosidad que cualquier investigador académico reconocería como trabajo serio, un sistema de catalogación con protocolo propio. Cada caso tenía una ficha que incluía nombre del evento, fecha exacta o estimada, localización geográfica con coordenadas cuando estaban disponibles, descripción del fenómeno, análisis científicos realizados, fuentes documentales primarias y una evaluación del estado actual de los restos o reliquias. 169 fichas, más de 400 fuentes citadas. Material en italiano, español, inglés, latín y alemán. Lo había hecho entre los 11 y los 15 años. Lo había hecho en ese escritorio. Lo había hecho con esa disposición de quien sabe que el tiempo es limitado y hay que usarlo bien. Tardé 3 días en revisar la totalidad de la exposición digital que él mismo había montado para que pudiera verse en todo el mundo. La exposición se había exhibido físicamente en más de 100 países antes de su beatificación. En formato digital había recibido millones de visitas, y en la revisión de esa base de datos encontré algo que nadie, que yo supiera, había destacado en los análisis que circulaban sobre Carlo. Había un caso en esa colección que tenía una nota añadida a mano, en el formato original del documento, con una pequeña marca distinta al resto. Una nota que decía, en italiano, «Questo è il più importante di tutti, ma pochi lo capiscono ancora». Este es el más importante de todos, pero pocos lo entienden todavía. La nota no tenía firma, pero estaba en el documento original, en la edición que databa de 2005, un año antes de que Carlo muriera. El caso al que hacía referencia era el milagro del anciano, ocurrido en el siglo VIII en la ciudad italiana del Anciano, en el que una hostia consagrada se había transformado en tejido muscular cardíaco y la sangre se había coagulado en 5 glóbulos de tamaño distinto, pero de peso idéntico al conjunto. Un fenómeno analizado en 1978 por el profesor Odoardo Linoli, jefe de anatomía de la Universidad de Arezzo, que concluyó que el tejido era músculo cardíaco humano vivo, del grupo sanguíneo AB, idéntico al grupo del sudario de Turín. Tejido cardíaco, vivo, desde el siglo VIII. Carlo lo había marcado como el más importante de todos, y había añadido, pero pocos lo entienden todavía. Esa nota me acompañó durante semanas, no como dato devocional,
como pregunta clínica. ¿Qué había entendido ese chico de 15 años que pocos entendían todavía? ¿Y qué tenía que ver con lo que yo estaba viviendo en su habitación? Y entonces llegó la segunda cosa que Antonia Salzano había dicho en esa entrevista que yo no había terminado de procesar la primera vez que la leí. Antonia decía que Carlo, en varias ocasiones durante sus últimos meses, había hablado de personas futuras que vendrían a ese piso, no con detalles específicos de nombres o fechas, pero había dicho, con esa sencillez que ella describía como característica de él, que algunas de las personas que vivieran allí después necesitarían encontrar algo. No dijo qué, no dijo quién, dijo que lo encontrarían cuando estuvieran listos. Yo había encontrado la estampa debajo del escritorio el 15º día de vivir en ese piso, y ahora el Open Loop 2 se estaba cerrando. Porque la pregunta de por qué yo empezaba a tener una forma de respuesta. No yo específicamente, alguien que necesitara encontrar algo. Y lo que yo necesitaba encontrar no era la estampa, era lo que la estampa me iba a llevar a hacer 16 meses después. Pero eso todavía no había ocurrido en octubre de 2021. Lo que ocurrió fue que el 30 de octubre, a las 3 de la mañana, desperté de nuevo con el calor en el cuarto. 24 grados con 9 décimas. La anomalía más alta que había registrado. Y no hubo voz. No hubo sueño. Solo el calor y una claridad extraña en la cabeza que me hizo sentarme en la cama y escribir durante 40 minutos seguidos en el cuaderno de campo sin saber exactamente qué estaba escribiendo. Lo que escribí era una pregunta, una sola, repetida de distintas formas durante 40 minutos. ¿Para qué existe el dolor que no tiene causa? Soy psicóloga de duelo. Llevo 23 años con esa pregunta, pero nunca la había formulado así. Siempre la había formulado al revés. ¿Cómo se vive con el dolor que no tiene remedio? La diferencia entre las dos formulaciones era enorme. No me moví del piso todavía. Todavía me quedaban semanas. Pero esa noche fue el punto en que algo en mí empezó a girar. Los 2 últimos meses en ese piso fueron los más intensos, no en el sentido de más fenómenos extraordinarios, en el sentido de más trabajo interno. Empecé a estudiar los milagros eucarísticos de la base de datos de Carlo con la misma metodología que usaría para revisar un corpus de estudios de caso clínicos, caso por caso, fuentes, fechas, análisis, resultados. Lo que encontré no era lo que esperaba encontrar. No encontré fraudes evidentes. No encontré casos donde la explicación natural fuera obvia y hubiera sido ignorada. Encontré, en la mayoría de los 169 casos, niveles de documentación que oscilaban entre lo razonable y lo riguroso, con análisis científicos de laboratorio en al menos 43 de ellos. Los análisis del anciano estaban publicados en revistas médicas indexadas. El análisis de Sokolka, en Polonia, estaba firmado por la doctora María Sobaniec-Lotowska de la Universidad de Białystok, que había identificado tejido miocárdico humano en estado de agonía en la hostia analizada. El análisis de Buenos Aires, de 1996, había sido realizado por el Dr. Frederick Sugibe, jefe de medicina forense del condado de Rockland, en Nueva York, que sin saber de dónde procedía, la muestra la había identificado como tejido cardíaco humano vivo del grupo sanguíneo AB. 3 análisis independientes, 3 países distintos, 3 laboratorios sin comunicación entre sí, el mismo resultado, tejido cardíaco humano, vivo, en hostias consagradas, grupo sanguíneo AB en todos los casos, el mismo grupo que el sudario de Turín. Guardé eso en el cuaderno de campo junto a todos mis registros de temperatura, y guardé la estampa de Carlo en el bolsillo interior del cuaderno, no suelta entre las páginas, sino metida en el bolsillo de cuero cosido en la contraportada. No sabía todavía a dónde iba a llevármela, pero ya sabía que iba a llevármela. Dejé el piso el 4 de enero de 2022, 3 meses y un día después de haber llegado, 4 meses antes de que terminara el contrato. No lo dejé por miedo, o no solo por miedo. Lo dejé porque había algo en esa habitación que me pedía que me fuera a buscar
lo que no podía encontrar dentro de esas paredes. No sé cómo explicar eso de otra manera. Tengo 23 años de práctica clínica y sé perfectamente que lo que acabo de decir no cabe en ningún protocolo de evaluación psicológica. Pero es lo que sentí. Me llevé el cuaderno de campo. Me llevé la estampa. Me llevé los registros de temperatura. Y me llevé una pregunta que no había podido formular de ninguna otra manera que esta. Si el dolor que vivía en ese cuarto era real y no tenía causa física, entonces tenía que tener una causa que yo todavía no sabía cómo buscar. La respuesta tardó 16 meses en llegar. Y cuando llegó, llegó en una forma que nadie, ni yo, ni ningún colega mío, habría predicho. Marzo de 2023. Había estado trabajando en un proyecto de investigación sobre duelo complicado en familias de jóvenes fallecidos. El proyecto me había llevado a entrevistar a familias en 3 países, recoger 182 casos y analizar los patrones de recuperación emocional según el tipo de muerte, la edad del fallecido y el sistema de creencias de la familia. El dato más consistente en todo ese corpus era el siguiente. Las familias que declaraban una fe activa, no simplemente cultural, sino practicada de manera regular, mostraban indicadores de recuperación estadísticamente superiores a los 2 años del fallecimiento. La diferencia no era marginal, era de un 22% en las escalas de funcionamiento social y de un 31% en los indicadores de sentido de vida. Eso no me convertía en creyente, pero me obligaba, como investigadora, a tomarlo en serio. Y dentro de ese corpus de 182 casos, había 15 familias que habían perdido a un hijo adolescente. Y de esas 15, 4 habían mencionado espontáneamente, sin que yo preguntara, el nombre de Carlo Acutis como referencia de consuelo. 4 familias en 3 países distintos, sin que yo lo mencionara, sin que hubiera ninguna razón obvia para que ese nombre apareciera en una investigación sobre duelo. Decidí visitar Asís. No decidí convertirme. No decidí rezar. Decidí ir a Asís como investigadora, a ver la tumba del chico cuya habitación había ocupado yo durante 3 meses, y a llevarle la estampa que había encontrado en su escritorio y que llevaba 16 meses viajando en el bolsillo de cuero de mi cuaderno de campo. Llegué a Asís el 16 de marzo de 2023, en tren desde Florencia. Era un martes de mañana, con nubes bajas y una temperatura de 9 grados centígrados al salir de la estación de Santa María degli Angeli. La Basílica de Santa María de los Ángeles está a 3 kilómetros de la ciudad alta, en el llano. Es un edificio enorme, del siglo XVII, que contiene dentro de sí la Porciúncula, la pequeña capilla donde San Francisco de Asís fundó su orden. El cuerpo de Carlo Acutis está en la capilla lateral derecha, en una urna de cristal. Entré a las 10:22 de la mañana. No te voy a decir que hubo ningún fenómeno extraordinario en ese momento. No hubo temperatura inexplicable. No hubo voz. Hubo un silencio muy específico, el tipo de silencio que uno reconoce cuando ha trabajado durante 20 años en habitaciones donde acaba de ocurrir algo importante y las palabras todavía no han llegado. Me senté en un banco a 4 metros de la urna. Saqué el cuaderno de campo. Saqué la estampa del bolsillo de cuero de la contraportada. Y entonces vi algo que no había visto en los 16 meses que llevaba guardándola. En el borde inferior del reverso de la estampa, en una letra muy pequeña que yo nunca había examinado de cerca porque siempre la había tenido en el bolsillo o entre páginas, había algo escrito a mano, no impreso, escrito con bolígrafo azul, con una letra adolescente, apretada y clara al mismo tiempo. 3 palabras y una fecha. Las 3 palabras eran Porta Romana, Milán. La fecha era 16 de marzo. Hoy. Me quedé inmóvil. 10 segundos. 20. 30. Releí las 3 palabras y la fecha 4 veces. Porta Romana era el barrio donde yo había vivido, el barrio donde estaba el piso de Carlo, y el 16 de marzo era el día en que yo estaba leyendo eso. Ese era el tercer open loop. Y acababa de cerrarse. Cuento lo que pasó físicamente. Me temblaron las manos. No es una metáfora.
Las manos me temblaron durante 2 minutos y 40 segundos, que sé porque lo miré en el reloj del móvil cuando pude. Me salió una lágrima de cada ojo. No lloré. Simplemente llegaron 2 lágrimas, como si el cuerpo necesitara hacer algo con lo que acababa de recibir. Después de los 2 minutos y 40 segundos me levanté, me acerqué a la urna de cristal, me quedé de pie delante del cuerpo de Carlo Acutis, y por primera vez en 47 años hice algo que nunca había hecho. Recé. No supe hacerlo bien, no sabía la fórmula, no tenía ningún vocabulario devocional. Dije, en voz muy baja, algo que no era un rezo aprendido, sino una declaración, que estaba allí, que lo veía, que no entendía del todo lo que me había pasado, pero que ya no iba a pretender que no había pasado nada. Eso fue todo. La temperatura dentro de la basílica era, según el termómetro que tengo siempre en el bolsillo de la chaqueta porque soy lo que soy, de 18 grados con 3 décimas. En el banco donde yo había estado sentada durante los minutos anteriores, el termómetro marcó 23 grados con 1 décima cuando volví a pasarlo por allí antes de salir. 5 grados de diferencia. En una basílica, a 10 metros de distancia. Lo anoté, con la hora, con el instrumento, con las 2 lecturas. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora, porque yo lo sentí en esa basílica, en ese banco, sosteniendo esa estampa. Si quieres tener a Carlos cerca mientras rezas, si quieres sostener algo entre las manos cuando pides por los tuyos, ese rosario hecho en su memoria está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, para rezar con calma, para regalar a quien amas, para acompañarte en los momentos en que las palabras no llegan. Llega a todo el mundo. Y antes de despedirme quiero contarte dónde estoy hoy y qué es lo último que Carlo me dejó, porque todavía queda algo que no te he contado. Salí de Asís esa tarde con el cuaderno de campo bajo el brazo y algo distinto dentro de mí que no sé nombrar con precisión clínica, pero que tampoco me parece honesto ignorar. No salí convertida en el sentido de haber recibido ninguna revelación. Salí con las preguntas, pero ya no con el miedo a las preguntas. Hay una diferencia enorme entre tener preguntas que te asustan y tener preguntas que te empujan. Esa tarde en Asís, mis preguntas dejaron de asustarme. Los meses siguientes los pasé haciendo exactamente lo que sé hacer: investigar. Contacté con la oficina del postulador de la causa de canonización de Carlo Acutis en Roma. Me reuní con el padre Marco Finco, colaborador del postulador, en junio de 2023. Le mostré mis registros de temperatura del piso de Porta Romana. Le mostré la estampa con la escritura a mano. Le mostré los registros de los 3 inquilinos anteriores que me había cedido Gracia Bonetti. El padre Finco los revisó con atención. No dijo nada durante 3 minutos. Luego me dijo que los documentos serían remitidos al postulador para evaluación y que no podía adelantarme ninguna conclusión. Me preguntó si tenía objeción en que los archivos se fotocopiaran y se guardaran en el expediente. Dije que no tenía ninguna objeción. Antes de salir, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que no era la primera persona que reportaba anomalías térmicas en ese piso, que había al menos 2 casos previos documentados en el expediente, de inquilinos anteriores que habían dado su testimonio a la postulación. Pregunté cuándo habían dado esos testimonios. Uno era de 2017, el otro era de 2019. Los mismos años en que Gracia Bonetti tenía registradas incidencias en sus fichas de administración. Las mismas personas, ahora tenía confirmación, habían dado testimonio tanto a la administradora del edificio como a la postulación de la causa de Carlo. El patrón tenía ahora 4 fuentes independientes: mis registros, las fichas de Gracia Bonetti, los testimonios de la postulación y la declaración de Antonia Salzano en la entrevista publicada. 4 fuentes. Mismo fenómeno. Mismo cuarto. Volví a Milán y llamé a la agencia inmobiliaria. Pregunté si el escritorio del piso de Porta Romana seguía en el piso. Me dijeron que sí, que la familia nunca había pedido que se retirara.
Pregunté si era posible que la familia pudiera recuperarlo para donarlo a la Basílica de Asís. No me correspondía a mí gestionar eso, pero lo pregunté. Y la agente, con esa eficiencia milanesa que no pregunta el por qué, sino el cuándo, dijo que lo transmitiría. No supe el resultado de esa gestión hasta meses después, pero la pregunta ya estaba hecha. Lo que ocurrió en septiembre de 2025 fue la culminación de todo lo que te he contado. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma por el Papa León XIV durante el jubileo. El primero de una generación entera, el primero nacido en el siglo XX que llegaba a los altares en el siglo XXI. Yo estaba en Roma, no como devota, aunque para ese momento ya no era exactamente la agnóstica que había llegado a ese piso en 2021. Estaba como investigadora. Había recibido una acreditación de prensa a través de una publicación especializada en psicología y espiritualidad para la que había empezado a escribir 2 años antes. La Plaza de San Pedro esa mañana tenía, según las estimaciones oficiales, 250,000 personas. Yo estaba en el sector asignado a prensa, a unos 100 metros del altar. Llevaba el cuaderno de campo, llevaba un termómetro, llevaba la estampa de Carlo dentro del bolsillo de cuero de la contraportada donde había vivido todo ese tiempo. Durante la liturgia, en el momento de la proclamación, la temperatura registrada en mi termómetro fue de 25 grados centígrados. El cielo estaba nublado. La temperatura exterior, según la estación meteorológica del aeropuerto de Fiumicino, era de 21 grados con 4 décimas. Un diferencial de 3 grados y 6 décimas. Lo anoté. Con la hora. Las 11:17 de la mañana. Con el instrumento. Con la temperatura de referencia. Sé que hay explicaciones posibles. La densidad de personas en el sector, el calor corporal de 250,000 personas, la posible radiación solar difusa a través de las nubes. Son explicaciones válidas. Las consigno. Lo consigno todo, porque eso es lo que sé hacer. Pero también consigno esto. En el momento exacto de la proclamación, con las palabras del Papa resonando en esa plaza, tuve la misma sensación que había tenido en el cuarto de Porta Romana en las noches de temperatura inexplicable. No es una sensación que yo sepa describir en términos clínicos. Es lo más parecido a lo que mis pacientes describen cuando dicen que en el momento más oscuro del duelo sintieron que no estaban solos. No estaban solos. Yo no estaba sola en esa plaza. Y no era solo por las 250,000 personas. Hoy trabajo de manera diferente. Sigo siendo psicóloga clínica especializada en duelo. Sigo usando los mismos protocolos, las mismas escalas, los mismos instrumentos. No he abandonado nada de lo que aprendí en 23 años de práctica. Pero he añadido algo que antes excluía de manera sistemática. La pregunta sobre el sentido. No la respondo por mis pacientes. No les digo que Dios existe o que sus muertos están en algún sitio que yo no puedo verificar. No me corresponde. Pero ya no descarto la pregunta antes de que la formulen. Antes la desviaba hacia lo psicológicamente manejable. Ahora la dejo estar, porque he aprendido, en ese cuarto de Porta Romana y en esa Basílica de Asís y en esa Plaza de San Pedro, que algunas preguntas son más importantes que sus respuestas. He dado conferencias sobre el caso en 3 países. He presentado mis registros de temperatura ante un panel académico en Madrid en febrero de 2024. El panel, compuesto por 4 psicólogos y 2 físicos, no llegó a ninguna conclusión definitiva sobre las causas, que era exactamente lo que yo esperaba. La ciencia, cuando es honesta, sabe dónde terminan sus instrumentos. En esos meses he recibido cartas de 11 personas que habían vivido en pisos o casas con conexión con personas fallecidas y habían experimentado fenómenos que no podían explicar. 11 personas que no se habían atrevido a contárselo a nadie porque sabían que el vocabulario de la psicología moderna no tiene lugar para esas experiencias. 11 personas que, como yo, habían registrado la temperatura, habían buscado explicaciones técnicas, y habían quedado con las manos vacías
y el corazón lleno de una pregunta sin nombre. A todas les he dicho lo mismo que me dije a mí misma aquella mañana del 16 de marzo de 2023 en Asís. No tengas miedo de lo que no entiendes todavía. Esa fue la primera cosa que escuché en ese cuarto. A las 4 semanas de vivir allí, en la oscuridad, completamente despierta. La voz de un adolescente que ya no estaba en ese escritorio, pero que, de alguna manera que yo no puedo probar con ningún instrumento calibrado, seguía en ese cuarto. Seguía trabajando, seguía catalogando, seguía buscando personas que necesitaran encontrar algo. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. Llevaba 4 años construyendo una base de datos de milagros eucarísticos con la misma seriedad con que un científico adulto construye su obra de vida. Había ofrecido su sufrimiento final por el Papa y por la Iglesia. Su madre dijo que en sus últimos días había hablado de personas futuras que vendrían a ese piso y que encontrarían algo cuando estuvieran listos. Yo llegué 15 años después. Encontré una estampa debajo de su escritorio. Registré anomalías térmicas durante 3 meses que 4 fuentes independientes corroboran. Escuché una frase en la oscuridad que resultó ser la misma que necesitaba escuchar. Encontré en esa estampa, 16 meses después, un nombre y una fecha escritos a mano que correspondían exactamente al día y el lugar donde yo estaba leyéndolos. Y terminé, 2 años más tarde, en una plaza de 250,000 personas, viendo cómo la iglesia proclamaba santo a ese chico que había dormido en esa misma habitación donde yo había pasado 3 meses sin dormir bien. No tengo una explicación que quepa en un protocolo clínico. Tengo registros, tengo fechas, tengo instrumentos y sus lecturas. Tengo 4 fuentes independientes. Tengo una estampa con escritura a mano que sigue en el bolsillo de cuero del cuaderno de campo que uso todavía hoy. Y tengo una fe que no sé describir con el vocabulario de la teología, porque no es la fe de alguien que ha estudiado teología. Es la fe de alguien que midió la temperatura de un cuarto a las 3 de la madrugada con un termómetro calibrado y no pudo explicar el resultado. A veces eso es suficiente para empezar. A veces es exactamente eso lo que hace falta. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no entendí esa frase cuando la leí por primera vez en el reverso de la estampa. Ahora creo que entiendo un poco más. No el cielo, no la autopista, pero sí la idea de que entre este mundo y algo que está más allá de lo que medimos, hay una conexión que no depende de que nosotros la creamos, que funciona aunque no la creamos, que deja huellas aunque no las busquemos, que nos encuentra aunque no la busquemos. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar. Si este testimonio te ha marcado, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y compártelo con alguien que lo necesite hoy. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo Acutis dejó por el mundo, caso por caso, testimonio por testimonio. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en su devoción está en el primer enlace de la descripción y también lo verás en el banner del canal. Para rezarlo en familia, para regalarlo a una madre, a una hija, a quien necesite a Carlo cerca. Y si quieres encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde descansa su cuerpo, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.